Desde el punto de vista legal, nadie nos puede denunciar por reanimar o no reanimar. Y si reanimamos y el paciente queda con daño cerebral, tampoco nos pueden denunciar porque es una cuestión de la intencionalidad que tenemos los médicos de recuperar a un paciente. Entonces, desde el punto de vista legal, nadie nos puede acusar de que hicimos o no hicimos, o si recuperamos o no recuperamos al paciente. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esto se basa estrictamente en lo moral de nosotros. Si queremos lo hacemos, si no, no. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Y cuando tratamos de llegar al público, como esto es algo voluntario, lo que queremos es que la población en general se familiarice en reanimar pacientes, porque generalmente nadie quiere hacerlo. Hay un total desinterés de hacerlo. Tenemos videos como en algunos sitios la persona hace un paro cardíaco y alrededor de él todas las personas siguen haciendo sus cosas y nadie le presta ayuda, y eso ha pasado en algunos sitios que tenemos filmación. No hay un interés, pues, entonces eso ya pues va más allá de lo que uno puede exigir, porque no podemos obligar a alguien que haga reanimación. Pues bien, vamos a ver, las guías de reanimación se han ido modificando cada 5 años con la idea de poder tener un mejor resultado y que todos nos familiaricemos. Pues bien, en el 2010 hubo todo un cambio en reanimación. Todas las guías cambiaron la reanimación, que era lo convencional, y ese 2010 ha tenido que mantenerse hasta ahora. En el 2015 hubo una nueva revisión de las guías y las guías se siguen manteniendo muy parecidas. Hicieron un par de agregados, pero que no cambia la esencia del 2010. Antes del 2010 sí habían otras consideraciones que ahora parece que ya han sido pues superadas. Y que probablemente esto no va a cambiar mucho. Existe ciertos equipos, hay un tipo de masajeador automático, el Lucas, que se usa en Estados Unidos y en Europa, que es un aparato que se pone sobre el pecho del paciente para que ya no hagamos el masaje. Pero si bien es una máquina que podría tener buena efectividad, no es igual cuando el médico es el que está haciendo la reanimación. Pues bien, nosotros nos basamos desde el punto de vista de esta cadena de supervivencia o de sobrevida. Hay que tratar uno de familiarizarse y quedar con estas ideas. Lo primero que uno tiene que hacer ante un paciente que bruscamente pierde el conocimiento es rápidamente reconocer la situación y activar un sistema de emergencia. Llamar a alguien, porque lo que podamos hacer, si estamos solos, llegará un momento en que nos podemos cansar y siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien. O lo que es la tendencia actual, de que cuanto más rápido uno pueda tener un desfibrilador, eso salva vidas. Y como no tenemos los desfibriladores, hay que pedir el apoyo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en la cadena es eso. Ante un paciente inconsciente, pues lo que debemos tratar de hacer es activar un sistema de emergencia y empezar lo más rápido las maniobras de reanimación. Y si contamos con un desfibrilador, pues la desfibrilación inmediata es lo que más se recomienda. Cuanto más nos demoremos en usar el desfibrilador en un sujeto adulto, tenemos la posibilidad de que ese paciente no se recupere. Si lo usamos precozmente, podemos recuperar al paciente. Y después viene lo que es la parte ya del apoyo, digamos, con una serie de posibilidades de transporte para poderlo llevar a un sitio ya más especializado, ¿no? Pues bien, entonces, si bien existe esta tendencia de estos 4 eslabones, los 4 eslabones, pues han hecho una división, sobre todo en la escuela americana, no tanto los europeos, hacen una división de 5 eslabones, que es más o menos parecido. Se empieza siempre reconociendo el estado de emergencia y llamar a alguien, empezar el masaje lo más rápido posible, la desfibrilación y lo que supone ya el apoyo médico, en donde tenemos pues que transportarlo y darle otro tipo ya de ayuda. Pues esto se divide en 2 partes. Uno, lo que se puede hacer en forma extrahospitalaria, y la otra que ya es dentro de un hospital en cuidados intensivos. Entonces vean ustedes que prácticamente es muy semejante
a la de los 4 eslabones que se mantuvo desde el 2010, y han agregado solamente estas dos, que no es sino lo mismo pero separado. El apoyo que podemos darlo en la parte extrahospitalaria hasta que llegue a un hospital. Prácticamente es lo mismo, pero hacen ese tipo de salvedad y hacen esa división. Pues bien, la reanimación cardiopulmonar, ¿qué cosa es lo que viene a hacer? Es un conjunto de maniobras que nosotros tratamos de realizar, primero dándole masaje y ventilación, y si no queremos solamente masaje puede ser suficiente. Muchas personas, incluidos médicos, no quieren dar ventilación a los pacientes. Bueno, se ha visto que eso condiciona de que muchas veces nosotros no querramos atenderlo y lo dejemos sin hacer nada. Tradicionalmente se hablaba del ABC de la reanimación. El ABC ha estado hasta el 2010. A es vía aérea, B es la permeabilización de la vía, el A viene a ser la ayuda que uno trata de darle desde el punto de vista ventilatorio, B ya viene a ser la parte ventilatoria, el darle ya la ventilación, y el C venía a ser ya pues la parte cardíaca. Por eso empezaba a tratar de ver la vía respiratoria para darle la ventilación y finalmente llegábamos al masaje. Entonces era el ABC de la reanimación, así estuvo por mucho tiempo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo no le voy a dar ventilación, si yo no quiero por el temor que me puede pasar una enfermedad, porque de repente puede tener el paciente pues VIH, cualquier creencia que puede suceder, yo no quiero darle la ventilación. Pero recuerden que el ABC de la reanimación que existía hasta el 2010, que era así la guía: A, vía aérea, B, la ventilación, y C recién el masaje. Pues si no le quería dar ventilación, no iba a poder llegar al masaje. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie reanimaba a los pacientes. Y se han dado cuenta que si la persona, aunque sea, empieza a darle masaje, podríamos haber salvado a un porcentaje, a un grupo de ellos. Pero como yo tengo que empezar con el A, B, C, la letra C pues está al final. Y como no quiero darle la ventilación, ya tampoco le daba masaje. Eso se ha cambiado actualmente y se ha invertido. Lo primero que debemos hacer es darle masaje. Hay que darle masaje. Y si los médicos y la parte sanitaria quiere hacerlo, no tanto el público en general, pues le daremos lo que es la ventilación, o sea, la vía aérea y la ventilación. Se ha cambiado al CAB. Desde el 2010 se ha cambiado y el 2015 lo ha ratificado. CAB. Primero el masaje, después la vía aérea y después la ventilación. Se supone que nosotros como médicos deberíamos hacer esa secuencia, CAB, y así es como se les va a enseñar en la práctica. Pero si no quieren darle ventilación, lo que dicen las guías es, aunque sea denle masaje, porque muchos pacientes pueden salvarse por esa actitud de solamente darle masaje. Peor es no hacer nada. Entonces ese es el cambio que ha habido. Entonces, si bien nosotros tenemos que hacer esos procedimientos ante un paciente que ha hecho un paro cardíaco, una de las preguntas que uno tiene que ver es, ¿valió la pena haber hecho esto para que este paciente se recupere? Y ahí viene la decisión. Cuando uno decide hacer la reanimación, primero hay que saber a quién le hacemos. Si ustedes tienen a un paciente con una enfermedad terminal, que ya no hay mucho que ofrecerle en su pronóstico de vida, pues probablemente si el paciente hace un paro cardiorrespiratorio no vale la pena hacerle reanimación. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Incluso en muchas historias clínicas de los pacientes, cuando están hospitalizados se pone no hacer la reanimación. ¿Por qué? Porque la familia no quiere, porque la enfermedad está avanzada y porque no podemos nosotros, con la intención de recuperar, hacer que este padecimiento continúe. Entonces, muchas veces hay indicación de no hacerlo. Si lo hacemos puede ser de buena intención, pero lo que podemos prolongar es una agonía. Entonces, por eso uno tiene que saber bien primero qué es lo que vamos a hacer y en qué tipo de paciente. Si bien nuestro objetivo es tratar de que el paciente se recupere ante un paro cardiorrespiratorio,
esto no es para todos los pacientes. Hay pacientes que ya no ameritan ser reanimados. Entonces vean ustedes, esto sí con cierta frecuencia se ve lo que se llama el paro cardiorrespiratorio, que sobre todo puede suceder en gente aparentemente sana, que creemos que están sanos y que súbitamente hacen un paro cardiorrespiratorio. Deja de funcionar tanto la función cardíaca como la parte ventilatoria, en forma brusca, en un sujeto aparentemente sano o relativamente sano. Entonces, ese tipo de situaciones uno tiene que valorar. Por eso les digo al principio, uno tiene que saber primero qué es lo que vamos a hacer y en qué tipo de paciente. Entonces, hay dos conceptos que deben tener ustedes bien en claro. Uno es lo que se denomina la muerte clínica. La muerte clínica es una etapa en donde, si bien hay un paro cardiorrespiratorio, todavía no hay daño de órgano blanco. El órgano más sensible a la hipoxia es el cerebro. El cerebro más o menos puede tolerar 3-4 minutos de quedarse sin oxígeno, y después de ese tiempo ya empieza el cerebro a fallar, a dañarse. Entonces, mientras todavía no haya daño del órgano blanco, y en este caso el más sensible es el cerebro, este paciente sí tiene una situación que se llama muerte clínica, que es una muerte reversible. A este sujeto, si ustedes lo recuperan, prácticamente va a quedar intacto, no va a tener mayor daño. Muy diferente cuando uno habla de muerte biológica. Muerte biológica es cuando ya hay un daño de un órgano blanco, en este caso el cerebro. Si el paciente tiene un daño ya cerebral, pues no vale la pena hacer reanimación, porque lo que vamos a recuperar probablemente sea un vegetal, porque lamentablemente ya ha existido un daño de órgano blanco. Entonces, la reanimación, nosotros lo que debemos tratar de hacer es reanimar cuando el paciente está en muerte clínica, no en muerte biológica, porque la idea es recuperar a un paciente que mantenga sus funciones cuando todavía no hay daño cerebral. Pero si ya hay, entonces lo que uno tiene que hacer es no empezar las maniobras de reanimación. Ahora, ¿cómo yo diferencio la muerte clínica de la muerte biológica? En realidad no hay un parámetro exacto. Se establece un tiempo que es más o menos 4 minutos. Es algo que tiene un sustento fisiológico por cual se considera los 4 minutos. Pero en realidad vean ustedes que entre el paciente que tiene muerte clínica y muerte biológica no hay un dato que nos pueda servir exactamente para decir estamos en uno o en otro. No hay un parámetro. Es el tiempo en el cual probablemente ya debe haber un daño. Sin embargo, puede suceder, y esto se ve no tanto en nuestra realidad, pero en otros sitios, uno de los problemas por el cual los niños hacen muerte súbita es por problemas de inmersión. Caen en sus piscinas y se ahogan. Nadie se da cuenta en el hogar, el niño se cae, se ahoga, y puede suceder de que ese niño puede estar 10 minutos en una situación de muerte clínica y no entrar todavía muerte biológica. ¿Por qué? Porque es joven, porque de repente la temperatura del agua era disminuida y le permitió preservar el cerebro. Pueden haber circunstancias en que esto no se cumpla. Nosotros usamos como referencia los 4 minutos como referencia. Como les digo, al final la decisión de reanimar o no es la de usted. Tenemos un punto. Nadie tampoco sabe exactamente cuántos minutos ha estado en paro. Creemos que deben ser 5 minutos, 10 minutos, pero nadie toma el tiempo a veces exacto.
Entonces no tenemos un parámetro para podernos guiar. Generalmente cuando el paciente ha hecho un paro cardiorrespiratorio, la pupila se dilata. La pupila se dilata, ese es un dato importante. Pero para que la pupila se dilate, ¿cuánto es el tiempo que debe pasar de paro cardiorrespiratorio? 1 minuto. Solamente si yo veo la pupila dilatada, yo digo, este paciente ya tiene más de 1 minuto. Pero puede ser 2, 3, 4, 5, 10 minutos. O sea, no me ayuda tanto como quisiéramos, pero es un dato que podemos ver en relación al tiempo. No vamos a tener exactamente el tiempo adecuado para poder decir si el paciente efectivamente ya tiene más de 4 minutos. No hay ese parámetro. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál va a tratar de hacer? Recuperemos al paciente que todavía no tiene daño de órgano blanco. Y ese órgano blanco fundamentalmente va a ser para nosotros el cerebro. Si ya pasamos los 4 minutos que tenemos más o menos de referencia, los 4 minutos, probablemente ese paciente empiece ya a dar daño cerebral, el paciente va a entrar en muerte biológica y nuestro objetivo ya no va a ser intentar hacer reanimación cuando ya hay daño de órgano blanco. Eso es muy muy importante. Entonces acá tenemos el tiempo, cuanto más antes es mejor. Conforme nos vamos alejando de los 4 minutos, ya va a empezar el daño del cerebro. Y pasados los 10 minutos ya prácticamente el cerebro debe estar totalmente dañado. Entonces, esto es referencial. ¿Valdrá la pena reanimar a un niño que tiene, por ejemplo, ya 10 minutos de paro cardiorrespiratorio versus a una persona de 80 años que también ya tiene 10 minutos? Ya viene la decisión personal. Lo más probable es que uno diga, un niño puede intentarlo. Oye, pero ya se pasó los 4 minutos y ya estamos en 10. Sí, pero podemos de repente intentarlo, porque no sabemos si realmente en un niño ya existe el daño. Entonces siempre hay consideraciones que no están en las guías. Las guías nos orientan para tomar una decisión, pero al final el que toma la decisión somos nosotros. Entonces no es raro a veces ver de que en los niños uno trata a veces de hacer más. En cambio una persona de 80 años, lo más probable es que su reserva de oxígeno esté disminuida. Y al estar disminuida, el tiempo, cuanto más corto sea, peor va a ser para ese paciente. Entonces eso ya es una decisión de ustedes. La guía que dice, cuanto más cercano a los 4 minutos, mejor. Pasado los 4 minutos, las posibilidades de daño cerebral cada vez son mayores. Y más de 10 minutos, mejor no se hace nada. A veces lo que nos dan las guías como referencia, y es lo que nosotros debemos tener. Ahora, ¿de dónde es lo que sale estos 4 minutos? Eso es una cuestión fisiológica de cómo el organismo, cómo el cerebro empieza a utilizar el oxígeno. Normalmente, ¿cuánto de oxígeno hay en la sangre? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto transporta 1 gramo de hemoglobina de oxígeno? Normalmente 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. La hemoglobina transporta así 1.34. ¿Cuál es la hemoglobina más o menos de un sujeto adulto? 15. 15 por 1.34, ahí les da que nosotros tenemos por cada 100 centímetros cúbicos de sangre 20 volúmenes de oxígeno. Por cada 100 centímetros cúbicos de sangre nosotros tenemos 20 volúmenes de oxígeno. Cada minuto el organismo, ¿cuánto usa de oxígeno? El cuerpo en general usa 5 volúmenes de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Esa es su capacidad de utilizar oxígeno. Utilizo 5, pero en la sangre hay 20. Entonces, durante el primer minuto del paro cardíaco, yo uso 5, me quedan 15. Segundo minuto de paro cardíaco, utilizo otros 5, ya gasté 10, pero me quedan 10.
Al tercer minuto usé 15, me quedan 5, y al cuarto minuto ya no queda nada. Por eso es que salen estos 4 minutos de referencia. Es un parámetro importante para poder tomar la decisión de reanimar o no, pero tiene pues un sustento fisiológico, no es cuestión que a alguien se le ocurrió poner un tiempo, es precisamente por el consumo de oxígeno. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es recuperar a sujetos que tienen o han presentado una muerte súbita. ¿A qué se define como muerte súbita? Pues bueno, es la muerte no violenta, no traumática, inesperada, que aparece en forma instantánea a los pocos minutos de haber iniciado un síntoma. Máximo se considera hasta 1 hora. Y esta muerte súbita debe suceder en un sujeto sano, entre comillas, porque si realmente fuera sano, no le pasaría esto. Supuestamente sano sería la palabra más adecuada. Pero la muerte súbita ocurre así, en un sujeto que no pensamos que podría haberle ocurrido esta situación. Yo puedo tener a un paciente con cáncer, ¿está? Y ese paciente con cáncer puede hacer una muerte súbita. Tiene cáncer, puede hacer muerte súbita. ¿Todos los pacientes con cáncer se mueren? No. En este momento en el país hay 200.000 mujeres curadas del cáncer de mama. El hecho de decir cáncer antes era una palabra de decir sinónimo de muerte. Pues ya hace por lo menos unos 10 años eso ha cambiado. El paciente con cáncer vive. El paciente tiene cáncer de próstata, pues vivirá y se morirá de cualquier cosa, no tanto ya por el problema prostático. La supervivencia en el cáncer cada vez ha aumentado. Pero a veces tenemos el estigma, el paciente tiene cáncer, ya no hagamos reanimación. ¿Qué pasa si el paciente tiene cáncer de piel? Es un cáncer, pero el cáncer de piel no lo mata. Entonces, el solo hecho de ponerle un nombre no significa de que ya está muerto. Entonces, yo puedo tener cáncer, pero mi cáncer va a ser una enfermedad crónica. ¿Puedo hacer una muerte repentina, súbita? Sí. De un momento a otro, este paciente no está en etapa terminal. Si ha hecho un paro cardiorrespiratorio, pero no está en una etapa terminal, pues eso es lo que viene a ser realmente muerte súbita. Muerte súbita es aquella que sucede en un sujeto aparentemente sano o con una enfermedad, pero que no está en etapa terminal. Por eso es que uno está en la obligación de hacer la reanimación cardiopulmonar en este tipo de población. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora vean ustedes, ¿por qué el problema de la reanimación recae mucho en cardiología? Porque esto lo manejan también los anestesiólogos, pero más va hacia cardiología. Esto está dado por la frecuencia. Vean ustedes las causas de que un paciente haga una muerte súbita en gente joven o en atletas, porque esto se ve mucho en atletas. ¿Qué es lo que sucede? Estos pacientes jóvenes o cuando un atleta hace una muerte súbita, lo primero que pensamos es un problema del corazón. ¿Y qué tipo de problema? Un corazón que es grueso, un corazón hipertrófico. Entonces la cardiomiopatía hipertrófica es la causa más frecuente por la cual una persona joven o un atleta hace muerte súbita. Es lo primero que pensamos, un corazón grueso, que puede ser producto de la historia familiar. Puede ser que pues, la persona nació con corazón grueso y nadie lo estudió. Entonces, el corazón, solamente teniéndolo grueso, un corazón hipertrófico, el término es hipertrofia ventricular izquierda, el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, ese paciente tiene riesgo de muerte súbita. Independiente de la causa. Independiente de la causa, el solo hecho de tener corazón grueso nos puede dar muerte súbita. En gente joven, ese corazón grueso puede ser por una cuestión genética, así nació. Pero también puede ser adquirido. ¿Por qué el corazón se engruesa? Pues cuando estamos en presencia de un sujeto deportista,
cuando estamos en presencia de un atleta, el corazón se hipertrofia. Y el solo hecho de tener corazón hipertrófico hace que la persona pueda hacer muerte súbita. Generalmente nosotros creemos que el atleta es una persona sana. El atleta con frecuencia es una persona enferma. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no está preparado para convertirse en un cuerpo de un atleta. Lo que es recomendable es hacer ejercicio. Lo que no es tan recomendable es volverse atleta porque generamos riesgos. El futbolista destroza los meniscos. El que juega tenis como deporte, estamos hablando de un deportista, una persona que entrena 4 a 6 horas una disciplina para prepararse para una competencia. Pues bueno, ellos modifican su organismo que no está preparado. El organismo está preparado para hacer ejercicio, pero no para ser un deportista. Eso genera una serie de cambios y entre ellos el corazón que se vuelve hipertrófico. Entonces, si yo tengo a una persona joven que hace una muerte súbita, lo primero que pensamos, corazón grueso, por una cuestión genética o de repente por ser deportista. No sé si ustedes recuerdan, pero hasta hace 2 años creo que murieron 2 jóvenes del Cristal. Los 2 fueron justo del Cristal. Uno en el Cusco y el otro acá en Lima. ¿Qué tenían? Corazón grueso. Cardiomiopatía hipertrófica, que probablemente ha podido ser genética más el deporte que ellos practicaban. Entonces la persona que tiene corazón grueso puede finalmente hacer muerte súbita. Cuando hablamos de joven, el corazón grueso, pensamos genético, hipertrofia por deporte. Muy diferente cuando encontramos un corazón grueso en un sujeto ya mayor, 50, 60 años, con corazón grueso. La primera causa, hipertensión arterial no controlada. La primera causa para la cual tenemos corazón grueso en un sujeto ya mayor de 50, 60 años, lo primero que pensamos es corazón grueso por hipertensión. Hipertensión mal controlada. De cada 4 sujetos varones mayores de 18 años, 1 es hipertenso y 3 no. O sea, en el Perú más o menos tenemos 5 millones de hipertensos. Controlamos solamente a 1 millón, al 20%. Al resto no. Entonces vean ustedes por qué puede suceder corazones gruesos en la población hipertensa, porque no están bien controladas. Entonces eso es una causa por la cual yo tengo corazón grueso, pero en los adultos mayores de 50, 60 años. Pero cuando hablamos de jóvenes, la primera causa que nosotros vamos a ver es precisamente esa situación. En cambio, en el caso ya de los adultos, cambia. Cuando hablamos en gente mayor de 50, 60 años, la primera causa por la cual la persona hace paro cardíaco es la enfermedad coronaria, es decir, el infarto. Lo que más mata acá y en Estados Unidos y en Europa es el infarto. El infarto tiene alta mortalidad. Más o menos de cada 3 sujetos que se infartan, 1 muere y 2 viven. Esa es más o menos la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria. Y en la gente mayor, vean ustedes que el 30% de estas muertes son súbitas. No debieron ocurrir. La tercera parte de estas muertes en adultos sucede sin que el paciente debería estar en esa situación. Y el motivo fundamentalmente es el problema coronario. Por eso es que estos temas se manejan desde el punto de vista cardiológico. En el joven, la principal causa de muerte súbita, de paro cardiorrespiratorio, es precisamente el problema de los corazones gruesos. O por causa genética, o por causa, por ejemplo, de atletismo de corazón de deportista. Bien, esa es la situación en los sujetos jóvenes. Pero en cambio, en los adultos, la principal causa es el infarto. Mayores de 40, 50 años, la primera causa por la cual hace un sujeto una muerte súbita es precisamente por el infarto. Y entonces tanto la cardiomiopatía hipertrófica como
la enfermedad coronaria, el infarto, lo que mata es una arritmia, que es la fibrilación ventricular. Y entonces la fibrilación ventricular se soluciona con un desfibrilador. Entonces ya por eso es que ustedes tienen que manejar el desfibrilador. Eso ayuda mucho al paciente. Ahora bien, cuando un paciente uno usa el desfibrilador, el paciente se va a recuperar en algunos casos, pero no esperen de que el paciente se recupere con un ritmo sinusal, con un ritmo de 60, 70 latidos por minuto. Puede ser que el paciente se recupere y puede recuperarse con una bradicardia o con una taquiarritmia. ¿Estamos? Y por eso es que en la práctica les van a enseñar a reconocer algunos, quizás los más importantes trastornos de ritmo, o bien acelerados, las taquiarritmias, o lentos, las bradiarritmias. ¿Por qué? Porque tienen que reconocerlas para poder manejar el medicamento que controle esa arritmia en general. No vamos a entrar a los diferentes tipos de arritmias porque el curso no es de cardiología, pero si quieres saber manejar las taquiarritmias y manejar las bradiarritmias, porque cuando el paciente se recupera no siempre va a salir en ritmo sinusal. Pueden recuperar a un paciente muy bien, hicieron las maniobras, usaron bien el desfibrilador y sale con una taquiarritmia y ya no saben qué hacer. Entonces, siquiera reconozcan y manejen una taquiarritmia y una bradiarritmia. Recuerden que lo que ustedes tienen como objetivo es el manejo de la reanimación avanzada, no la básica. La ventilación en masaje, eso es básico. Lo que ustedes como médicos deben aprender es a manejar la parte avanzada. Entonces vean ustedes que hay dos formas también de presentación. Generalmente los niños hacen primero un paro respiratorio por un problema con frecuencia, o se han aspirado o ha ingresado un cuerpo extraño, pero lo primero que hace un niño es paro respiratorio, no hace paro cardíaco. Primero hace un paro respiratorio y si no se actúa en forma rápida, el paciente va a entrar en un paro cardíaco. ¿Vamos? Los niños primero hacen paro respiratorio y si no hacemos nada, el paciente va a terminar en paro cardíaco. En cambio, el adulto cuando hace un paro, el paro es cardiorrespiratorio a la vez. El corazón deja de funcionar y también el sujeto deja de respirar. Muy diferente al niño. Primero el niño es respiratorio y si no hacemos nada termina siendo un paro cardíaco. En cambio, el adulto hace paro cardiorrespiratorio a la vez. Y es que las causas son diferentes. El adulto va a ser un problema coronario. El niño, generalmente para hacer un paro cardiorrespiratorio, su corazón generalmente no está enfermo. Por un problema respiratorio, de un cuerpo extraño, de una aspiración, el niño hace primero un paro respiratorio y después de varios minutos, si no recibe ayuda, recién va a hacer un paro cardíaco. El adulto no, el adulto generalmente por un infarto hace una arritmia que lo mata. Se produce bruscamente un paro cardíaco y a la vez un paro respiratorio. Entonces uno tiene que ir diferenciando. Desde el punto de vista eléctrico, los niños generalmente hacen paro en asistolia. Por lo tanto, no se usa desfibrilador en niños. Con frecuencia no se usa. Eventualmente se podría utilizar en un caso especial puntual, pero generalmente los niños no necesitan de un desfibrilador. ¿Por qué? Porque si bien llega el paro cardíaco, ese paro cardíaco va a ser en asistolia. Muy diferente al adulto. El adulto, al hacer el paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un infarto, lo más frecuente va a ser una arritmia, fibrilación ventricular, que requiere ser desfibrilada.
¿no? Entonces uno tiene que ir viendo qué población estamos viendo. Niños, paro respiratorio, después cardíaco. Y desde el punto de vista eléctrico, ese paro cardíaco es asistolia, no necesito desfibrilador. Adultos, ellos hacen paro cardiorrespiratorio a la vez. Por lo tanto, el origen es un problema coronario en frecuencia. Y si es coronario, si es un infarto, lo que mata es una arritmia. ¿Qué arritmia? La fibrilación ventricular. ¿Cómo se trata eso? Con un desfibrilador. Eso es lo que uno tiene que tener en forma general para irnos dando cuenta de lo que vamos a realizar. Pues bien, ¿cuándo no está indicado realizar las maniobras de la reanimación cardíaca, sea la básica o la avanzada? ¿Cuándo no debemos realizarlas? Cuando existan signos claros de muerte biológica. Cuando existan signos claros de muerte biológica, ya por gusto de querer recuperar a un paciente en esta condición. Cuando el paciente está en una enfermedad ya muy avanzada, si están en fase terminal, ya no vale la pena hacer la reanimación. Cuando se estima que no se va a obtener ningún beneficio para el paciente, es un paciente que estaba en coma, estaba en shock séptico previamente, hace un paro, de repente no vale la pena hacer la reanimación. Recuerden que nosotros cuando hacemos la reanimación, ¿qué queremos? Recuperar a un paciente. No hacemos las maniobras por hacerlas, queremos recuperar, pero debemos recuperar a un paciente que tiene condición de poderse recuperar. Recuerden que esto es una guía, no es una obligación hacerla o no, nos orienta. Pero estas son las consideraciones para no iniciar la reanimación. Porque si empezamos a hacer la reanimación en cualquiera de ellos, lo más probable es que digan no funcionó y vamos a tener el estigma. Las maniobras de reanimación no sirven. No es que no sirvan, salvan vidas, pero de repente empezamos en población que no necesitamos. Entonces, por eso hay que tener bien claro en quién sí y en quién no. Entonces, ante un paciente que se encuentra inconsciente, en donde no hay evidencia de respiración y que aparentemente no hay actividad cardíaca, en ese momento nosotros deberíamos iniciar la maniobra de reanimación. Y debemos empezar primero activando el sistema de emergencia. Ante un paciente inconsciente que no responde a un estímulo, ante esa situación debemos empezar la reanimación. ¿Y cómo empieza? No dándole masaje, sino se empieza activando un sistema de emergencia. Lo primero que debemos hacer, luego de reconocer la condición del paciente, es empezar las maniobras, pero no dándole masaje ni ventilación. Lo primero, activen el sistema de emergencia. Llamando a los bomberos, llamando al SAMU, o en los hospitales, clave roja, verde, la que esté estandarizado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante este paciente. Y la reanimación tiene 3 momentos. La reanimación básica, que es la que todos deben conocer, no solamente médicos. Esto es una cuestión que todo el público debe conocer porque puede salvar vidas. ¿Están? Acá la reanimación básica, lo que nosotros hacemos es darle masaje y ojo, si queremos, le damos ventilación. Recuerden que la ventilación ha pasado a un segundo plano y ya no la ponemos al principio, porque a veces pueden ustedes rechazar hacer la reanimación por el temor que se puede contagiar. Entonces, la reanimación básica empieza con el masaje y si consideran le darán ventilación, si no, no se preocupen, sigan dándole masaje. Con eso pueden ayudar a muchos pacientes, quizás no a todos, pero muchos. La reanimación avanzada, eso ya lo hacen los médicos con equipos, con una serie de fármacos, con desfibrilador. Tenemos la reanimación avanzada. Y finalmente ya viene pues el apoyo vital prolongado, es lo que ya se hace cuando hay una ambulancia o cuando se manda al paciente a cuidados intensivos, cuidados coronarios o a UTI, como quieran llamarlo. Entonces tenemos 3 momentos: el apoyo vital básico, el avanzado, que ya participamos nosotros, y finalmente ya la parte del apoyo vital prolongado. ¿Tienen sus objetivos? Sí.
Si ustedes están en la calle y encuentran a un paciente inconsciente y quieren empezar a hacer las maniobras de reanimación, el objetivo de las maniobras de reanimación, ¿qué cosa es? Es darle el masaje y es darle la ventilación. ¿Estamos? Mientras nosotros le demos masaje y le demos la ventilación, nosotros le estamos dando el apoyo que ese paciente necesita. ¿Estamos? Esa etapa de la reanimación básica no tiene límite. Esto no tiene límite. El límite va a ser el cansancio del reanimador. Se cansó y ya no hay quien ayude, hasta ahí pudo. ¿Estamos? No existe un límite. ¿Cuánto tiempo puede durar? Lo que se pueda. ¿Estamos? La reanimación básica no tiene un límite porque le vamos a dar lo que el paciente necesita: masaje y ventilación. Eso es lo que necesitamos en el apoyo básico. En cambio, en el avanzado es diferente. ¿Por qué? Porque en el avanzado lo que nosotros queremos es que el corazón vuelva a latir y que los pulmones empiecen nuevamente a funcionar. O sea, acá el objetivo es otra cosa. Acá no es darle lo que el paciente necesita: ventilación y masaje. Es el básico. Acá nuestro objetivo es que con desfibriladores, con drogas, con intubación, con AMU, lo que queremos es que el sujeto, nuevamente su corazón vuelva a latir y que los pulmones también vuelvan a funcionar. ¿Estamos? Pues bien, el apoyo vital avanzado tiene un tiempo: 30 minutos. Si ustedes en 30 minutos de usar desfibriladores, de usar drogas, no consiguen que el corazón vuelva a latir o que los pulmones vuelvan a funcionar, se deben terminar las maniobras de reanimación avanzada. Acá hay un tiempo: 30 minutos. En el básico no hay tiempo. Es el tiempo que nosotros podamos tener para ayudar a ese paciente hasta que nos cansemos o hasta que llegue ayuda. No hay tiempo en el básico. Pero el avanzado sí. Si ustedes en media hora no han conseguido que el corazón lata o no han conseguido que los pulmones funcionen, pues sencillamente ya dejan de hacer la reanimación. ¿No? Tienen un tiempo en el avanzado. En el básico no hay tiempo. ¿Cuándo debemos suspender las maniobras de reanimación? Cuando se consiga que el paciente empieza a ventilar y el corazón empieza a latir. Ahí ya debemos detener las maniobras de reanimación, pues ya no tiene sentido seguir haciendo si ya el corazón late y los pulmones empiezan a ventilar. ¿Cuándo más debemos nosotros ya terminar las maniobras de reanimación? Cuando de repente nos dicen: oiga, ya llegó la historia del paciente y este paciente está en fase terminal. Pues bueno, ya no sigamos haciendo, porque en realidad hay una orden de que no vale la pena recuperar a este paciente. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos. ¿O en qué momento debemos suspender? Bueno, cuando ya pasaron los 30 minutos de la reanimación avanzada. Ustedes pueden demorarse, si quieren, 1 hora con el paciente, 45 minutos. Por eso digo, eso es decisión de ustedes. La guía lo que dice es: más de 30 minutos, estadísticamente no vale la pena hacer reanimación avanzada porque no van a conseguir nada. Eso es estadístico. Entonces, esos son los parámetros que nos establecen para que nosotros digamos: bueno, hasta acá nomás. ¿Se recuperó el paciente? Muy bien, paramos. ¿No vale la pena seguir haciendo reanimación porque el paciente está en fase terminal? O cuando ya pasaron los 30 minutos de la reanimación avanzada. Ahí ya uno tiene que detenerla. Pues bien, como yo les decía hace un momento, lo que tradicionalmente se hablaba del ABC de la reanimación: A, vía aérea, permeabilizar la vía aérea; B, darle la ventilación, y después recién hacer el masaje. Pues desde el 2010 eso se ha cambiado. Empiecen haciendo el masaje. Si somos médicos debemos estar preparados a permeabilizar la vía aérea y darle ventilación. Pero aún así, si el médico no quiere darle la ventilación, pues si quiere se queda solamente dando masaje. Esa es su potestad, ¿no? O sea, no nos obligan, pero debemos tratar de conocer eso. El público luego, el público no tiene nada que ver con los médicos, igual se le dice: aprenda usted a hacer masaje.
es lo más importante, porque generalmente esta parte no lo quieren hacer. El que quiere aprender lo hace, pero no está obligado a hacerlo porque generalmente no quieren, tienen temores que no están lógicamente fundados. En realidad eso es más creencia que otra cosa, pero eso es lo que funciona. Nadie quiere hacer reanimación empezando con el ABC, ha fracasado, y por eso es que se ha cambiado desde el 2010 y hasta ahora se ve que eso tiene éxito. Entonces lo primero que nosotros hacer es reconocer si el paciente se encuentra bien, eso es lo primero. Si el paciente no responde, no está consciente, debemos activar un sistema de emergencia, hay que pedir ayuda. Y después recién empezamos dándole el masaje. Entonces lo más importante al reconocer que el paciente está inconsciente es activar el sistema de emergencia. Llamar a los bomberos, llamar de repente al SAMU o en los hospitales las claves que pueden existir. Entonces vean ustedes, empezamos primero con el masaje que es el C y después recién nosotros permeabilizamos la vía aérea si es que consideramos para darle la ventilación. Ya está. Podemos quedarnos en el masaje, sí, pero debemos aprender a dar ventilación porque podemos hacerlo y debemos estar capacitados para eso. Pues bien, ese es el CAB, que es lo que tenemos la obligación de conocer, y después cuanto más rápido se pueda usar un desfibrilador es mejor, sobre todo por la realidad que se ve. Un sujeto adulto generalmente hace paro por un problema coronario. El tipo de arritmia que hace es fibrilación ventricular y la alternativa es la desfibrilación. No hay. Entonces llamamos ante un paciente inconsciente al sistema de emergencia, activamos el sistema de emergencia, empezamos a dar la reanimación, masaje y si podemos ventilación y